arrancamos. Dale, Lupita. ¿De acuerdo? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, como cada domingo, estamos de plácemes por tan distinguidas invitadas que nos visitan cada día que es domingo. Todos estamos pendientes a ver quién va a ser el invitado. Vamos a conocer en esta ocasión a Nayeli McManus, originaria de la Ciudad de México, con estudios en administración. Ha tenido la oportunidad de escribir novelas y cuentos, y recientemente también un poemario en colaboración con otro escritor de Colombia que se llama Cristian Camilo Silva Contreras. Pero lo que me ha llamado más la atención es tus novelas del bolígrafo, el roble. Sí. O sea, pero antes de continuar y que nos hables de profundidad con esa novela tan hermosa que tienes, y tan real y tan una imaginación ilimitada que te hace vibrar, la verdad. Vamos a continuar con la presentación. Está con nosotros pues nuestra coordinadora general, que es Isaura Cardona. Isaura está en Colombia. Estás en la Ciudad de México. Marilú está en la Ciudad de México. María Barbosa está en México. Y Mercedes es la única que se está desvelando en este momento, porque ella está desde Zaragoza, España. Pues te damos la más cordial bienvenida, Nayeli McManus, y deseamos que tu estancia en este paso de programa sea placentera, que logres todo lo que tu mente ha pensado expresar en este tiempo que estás en el programa. Y aparte de eso, pues que sigas formando parte de nuestro querido programa Oasis de Escritores. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy encima de estar en su programa, de verdad. Es un honor poder participar con ustedes, y siempre es valioso acoger las oportunidades para los escritores, para los artistas, en estos lindos y profundos y bellos espacios. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Mil gracias. Y gracias a la gente que nos va a ver o que nos esté viendo. Mil gracias. Aquí encontrarás un programa, no es presunción, pero es un programa de calidad y de mucha calidez. Ya te vas a dar cuenta que al ratito empezamos como las abejitas, a agregarnos al panalito, y hay un momento en que habemos muchos participantes, etcétera. Pues vamos a escuchar a Mercedes, si desea, antes de que tú, Nayeli, empieces a escribir, a contarnos qué es lo que escribes, cómo lo escribes, qué te motiva y muchas cosas más. Vamos a escuchar a Mercedes si tiene algún comentario que hacer antes de dar ya a la profundidad del fondo de tus libros. Pues simplemente quería darle la bienvenida a Nayeli, decirle que estamos muy contentos, porque aunque ahora solo estamos mujeres en este momento, pero dentro del grupo también tenemos caballeros, así que a lo mejor se nos conecta alguno dentro de un poquito. Y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Gracias. Porque recibir una persona nueva es recibir savia nueva. Y la savia nueva siempre, como su propio adjetivo dice, renueva. Entonces, así es. Aparte, yo creo que eres una persona joven, no sé cuántos años tendrás, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, desde el de Marilú y el mío, eres una persona joven. Casi seguro que podría ser incluso mi hija. Entonces, me alegra mucho lo que he leído de ti. Incluso veo que has hecho cosas variadas, y eso también enriquece mucho una personalidad, y por estar nosotros ahora contigo, pues también nos vas a enriquecer contándonos esas experiencias y cómo has llegado a ellas. Leo aquí que también en algún momento se está en Villarreal, en Valencia. Sí, ahí publiqué un cuento, este cuento que está aquí, que se llama...
La Sí, bellota, bellota, Bellota. está en el bellota, Centro Polarizado de Villarreal en Valencia, España, como claro. fomento internacional. Pero estuviste aquí en persona también. De hecho, yo viví mucho tiempo en España y hasta me casé. Mi segundo esposo fue vasco. Anda, Wow. qué curioso. Muy bien, muy bien. Bueno, pues desde luego has recorrido más mundo que yo por lo que veo, porque ya vas de allá para acá cruzando el Atlántico como si cruzaras una lagunita. Muy bien, pues muy bienvenida, de verdad. Yo al leer la cantidad de libros que has escrito me he quedado maravillada y ahora pues nos contarás cómo fue que empezaste esta carrera de escritora. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué fue? Primero, ¿cómo fue tu infancia? Y luego, ¿cómo empezaste a escribir? Adelante. Cuando quieras, Nayeli. Bueno, pues, bueno, mi infancia fue un poquito triste, solitaria y difícil. Y la escritura, el dibujo, la pintura fueron como mis aliados en aquellas épocas para sobrellevar lo que estaba yo pasando. Mm. Recuerdo muy bien que cuando aprendí a leer y a escribir, lo primero que hice fue empezar a escribir historias en mis cuadernos. Eran historias, pues, fantasiosas, ¿no? Pues de una criatura de 6 años, 7, 8, 9. Y en esas historias yo me acuerdo que, pues, yo figuraba a veces como el personaje principal, la protagonista, y lograba evadir mucho de lo que en ese tiempo estaba sucediéndome. Así que lo considero hoy en día como una terapia muy grande, una terapia fundamental para mi bienestar mental, para mi bienestar espiritual. Y pues yo nunca, jamás pensé, nunca, o sea, no estaba en mi mente dedicarme a la escritura, ni mucho menos escribir un libro. Es más, no lo veía ni siquiera como algo posible, porque pues tampoco tenía yo el apoyo, nadie me estimulaba, nadie me incentivaba para poder escribir. Y pues así pasaron los años, me dediqué a otras cosas, estudié otras cosas, estuve estudiando en administración, un poco de derecho, etcétera. Hasta que en el 2009, me tocó la oportunidad de vivir en Mexicali, Baja California, México, en el norte del país. Y en esa época tenía yo bastante tiempo, yo me acuerdo, tenía muchísimo tiempo, y decidí escribir una novela que se titula Enigma. Esta novela consta de 3 historias cortas, muy intensas, muy densas. Son historias pues muy fuertes, porque a mí siempre me ha gustado mucho lo que es la realidad, me ha gustado mucho las novelas que plasman lo real, lo auténtico, lo que se vive en la realidad social de las personas. En esta novela hay una novela corta que está dentro de esta, que se titula El bolígrafo, que es esta. Sí. Yo recuerdo mucho que las personas con las que yo me juntaba en esa época, pues me incentivaron mucho a que llevara mi obra a casas de arte y a casas de cultura, porque se les hacía que yo escribía muy bien y yo decía, ay, pero ¿cuál? No, pues si yo cómo voy a escribir, ¿cómo me van a publicar un libro? Eso es imposible, o sea, no estaba, ni siquiera lo pensaba que fuera a suceder, pero bueno, fue tanta la insistencia que fui a un lugar que se llama la Casa de la Cultura, mostré un ejemplar del libro y les dije, bueno, pues ustedes si quieren, léanlo, revísenlo, a ver si pasa los filtros, y pues me dan una oportunidad de poder, hacer una presentación. Y me dijeron sí. Obviamente yo pues pensé que jamás me iban a volver a hablar y los tomos que había yo impreso para venta, pues dije, los voy a tener que regalar porque no creo que nadie vaya a comprarlos. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que
a las pocas semanas me hablan y me dicen que qué buena novela y que si me gustaría presentarla en la Casa de la Cultura. Y yo dije, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, sí, fue una cosa increíble. Y ahí, bueno, pues presenté el libro, también lo presenté en el Centro Estatal de las Artes, con mucha audiencia, la gente acudió, bueno, se vendieron todos los libros. Yo estaba, como dicen en España, alucinada, flipando, alucinada, pero una tremenda, que no me lo creía, no creía que la gente estuviera comprando los libros, no creía que estuvieran pidiéndome autógrafos, no creía que estuvieran conversando conmigo con la inquietud de saber más. Ujú. Y de ahí, pues se me acercaron muchos jovencitos, adolescentes, y me dijeron que por qué no escribía algo más para ellos o para niños. Y fue ahí donde, pues, digamos, despegué. Ahí despegué y ya fue cuando escribí mis demás obras, que fue Roble y luego siguió Bellota, que la cual está allá en España. Pues fue gracias a eso y la verdad es que fue increíble porque también presenté esta obra en Latino Film Festival en San Diego, Estados Unidos, y me dieron un reconocimiento de que fue una muy buena obra, que se vendió bastante bien, la gente lo aceptó muy bien. Y pues bueno, yo estaba soñando, estaba en otro planeta, lo de mi infancia pues se estaba convirtiendo en una realidad. Estaba teniendo un sueño que yo creía imposible, que se estaba concretando de una manera increíble. Y pues de ahí me empezaron a entrevistar en radio, en televisión, en medios de información. Y pues desde ahí fue mi despegue. Tu época infantil en el colegio, ¿cómo transcurrió? Porque tú dices que tu infancia fue un poco triste, entonces, ¿y en el colegio tenías amigas o en tu casa tenías muchos hermanos? Cuéntanos algo de tu infancia, porque de tu infancia ha nacido lo que eres ahora. No suelo mucho contar esa época porque fue complicada. Bueno. No, me la reservo. Fue difícil, sí, Vale. fue complicada también, pero ahora me pongo a pensar que gracias a eso están y existen estos. Claro. Que de algo triste o de algo oscuro surja algo. Es increíble, pero es cierto, yo lo viví y lo experimenté y pues aquí está. Claro. Tu fortaleza para salir adelante en esa situación probablemente es lo que transparentas a través de los libros. Esa fuerza que fuiste capaz de crear y mantener dentro de ti. Bueno, ya en mi época adulta tuve la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo gracias al destino, oportunidad. Y conocí, bueno, teníamos en común en la familia a un psiquiatra, a un doctor, del cual me comentó mucho de este paciente. Yo me refiero al bolígrafo, cómo fue que nació esta historia. Esta historia nació de los comentarios que me hacía este psiquiatra. Me decía que había un paciente que lo perturbaba mucho, que lo inquietaba mucho, no entraba mucho en detalles, pero a mí me empezó a entrar la curiosidad, soy muy curiosa. Y comencé a preguntarle varias cosas de este personaje y más me inquietaba saber más y más y más. Hasta que, pues bueno, se movieron los hilos y tuve la oportunidad de entrevistar a este personaje que es un asesino en serie. Este personaje primero estuvo recluido en una prisión durante 20 años. Después de esos 20 años lo pasaron a un hospital psiquiátrico, que fue después donde se quitó la vida. Me dieron la oportunidad de entrevistarlo durante 3 meses
Y en base a estas entrevistas o a estos encuentros, como yo los llamo, nació esta historia. Esta historia relata la vida de un niño que ha sido destruida y las consecuencias pues son inevitables. Es la destrucción de la infancia, la destrucción de la inocencia, la destrucción de los sueños, de lo infantil. Lo hicieron pedacitos a este niño y pues bueno, en su edad adulta pues ya no pudo pegar los pedazos rotos de su vida y se dedicó a cometer este tipo de acciones terribles que plasmé en esta obra. Yo siempre he dicho que esta obra es para el público lector adulto, no es para niños porque está redactada y escrita de una manera explícita, los crímenes vienen narrados de forma gráfica, el contexto es de un barrio marginal y cómo se vivía en aquella época y las cosas que le pasaron a esta persona desde su infancia hasta su adultez en la prisión. Y pues de eso trata El bolígrafo, yo se los recomiendo mucho. Está en Amazon. Es un libro pues que le da luz a un niño que no pudo hablar, a un niño que no pudo gritar, a un niño que no pudo pedir ayuda. Pues yo siento que fui esa luz que ese niño necesitó. Y bueno, no excuso las cosas que hizo esta persona porque no son excusables. Llega un momento en tu vida que tú ya decides hacia dónde ir y si tuerces el camino es tu elección. Y él desgraciadamente lo torció y las consecuencias pues ahí están. Pero a mí lo que me hace sentir bien fue que al niño lo ayudé a que la gente vea su sufrimiento y vea el por qué pasó lo que pasó. Me parece que Marilu ha levantado la mano. Sí, independientemente de tus obras literarias, veo que Bellota es un cuento infantil que ya forma parte del acervo cultural en España, pero también estoy viéndote en este momento, Nayeli, que a lo mejor estoy equivocada y me corriges, por favor, que Bolígrafo es el libro que más te ha marcado porque tuviste la oportunidad de conocer al personaje, de convivir y hasta cierto punto sentirte agradecida por lo que tú le aportaste. O sea, tuviste esa oportunidad y por eso lograste hacer un libro que impactó y que impactará muchas décadas. Quizás sea tu mejor obra, El bolígrafo. Independientemente, repito, de todas las obras maravillosas que tú has escrito y han dejado un canal de huella, ni siquiera por encima ha pasado el libro, sino que has hecho un canal y has plasmado en ese canal tus huellas. A mí realmente me tienes admirada porque eres una escritora muy joven, independientemente de todo eso, tienes pues talento. Y lo más increíble es por qué brincaste de la administración a la literatura. Eso es lo que me llama la atención. Fue de casualidad, le comentaba que en el 2009 yo tuve la oportunidad de tener tiempo y fue cuando empecé a escribir obra, pero no la escribí pensando en publicarla o pensando en que, o sea, no, en mi mente ni siquiera estaba en dedicarme a la escritura ni de manera personal. Fue un libro que escribí porque quise escribirlo así de sencillo, no pensé que fuera a tener la magnitud que tuvo y no pensé que mi vida pues después iba a dar un giro tremendo como el que dio. Y sí, esta obra me marcó muchísimo porque tardé mucho tiempo en quitarme al personaje de la piel. Lo creo. Para que tú puedas escribir una obra y que tenga vida, tú te tienes que meter en el personaje, tienes que estar en la piel del personaje. Entonces, así es. Vivir estos relatos de crímenes, de
abusos, de drogas, de todo lo que se ve en esta novela. Para mí fue muy difícil quitarme el personaje, fue muy, 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 muy difícil quitármelo. Recordarlo, y luego pues después de que lo entrevisté supe que se había quitado la vida. O sea, fueron cosas que fueron pasando increíbles. Pero bueno, ya ahora ya lo asimilo mejor, ya me quité al personaje de la piel, afortunadamente, y lo puedo contar pues de esta forma ya más sana y más tranquila. Sí, sin duda alguna, fíjate que te adheriste al personaje, no el personaje se adhirió a ti. Lo que debe de hacer uno como escritor primero es darle vida a nuestros personajes y al final soltarlos, pero en este caso que tuviste tú también la fuente de información cercana, o sea, eso te ayudó mucho a que fuera más sensible para ti plasmar todas las experiencias que tú estabas viviendo día a día. Y entre más visitabas al personaje, más le encontrabas diferentes tonalidades, diferentes cosas, y tú explorabas. Pues fíjate que sí, hasta el título está así misterioso. El título se lo puse de El bolígrafo, porque este personaje, cuando estuvo encerrado los primeros 20 años, tenía 2 custodios que lo cuidaban. Él estaba en un centro especial para es que no quiero decir palabras fuertes para que no censuren, Facebook no censure, para personas con antecedentes muy fuertes, ¿no? Estaba viviendo en solitario, estaba alejado de los demás. Aislado totalmente, sí. Entonces tenía 2 custodios que lo vigilaban, uno en el día y el otro en la noche. Y él les pedía que le regalaran libretas y un bolígrafo con tinta color negro, porque en esos escritos, según su mente o sus ideas de él, pues según plasmaba lo que él sentía, sus recuerdos, sus sueños, sus pesadillas, sus demonios, los plasmaba, y así estuvo durante muchos, muchos años. Entonces, pues por eso le puse el bolígrafo, porque el bolígrafo era el que le ayudaba a él a escribir y que al final fue el que me ayudó a mí. Sí, te ayudó bastante porque fíjate que estamos analizando ahorita el bolígrafo y te da la idea de pensar que él tuvo su castigo, pero ¿cuántos bolígrafos andan sueltos? O sea, ni siquiera imaginamos que a lo mejor teníamos un asesino en potencia tan cerca y no nos damos cuenta de eso, porque son personas aparentemente normales, ¿verdad? Pero tú tuviste esa fortuna de que alguien te abrió la fuente de información y te dijo, aquí está todo el acervo que puedes explorar de él y vámonos adelante. Y es más, te han de haber dicho, aquí está tu bolígrafo también, escríbelo, ¿verdad? Entonces, pues creo que es de los libros que más te han marcado. Independientemente, te repito, de todas las obras literarias que has escrito, porque Bellota no es cualquier libro. Bellota ya forma parte de un acervo cultural en España. El Roble también es una historia muy hermosa de jóvenes. Me imagino que cuando esos jóvenes se acercaron a ti, tú te inspiraste en ese libro, en esa historia, de decir, pues le voy a hacer algo a los jóvenes y aquí va El Roble. Vámonos, ¿qué podrías decirnos de él, del Roble? Bueno, El Roble lo escribí, sí, precisamente fue por los muchachitos que me contactaron en estas conferencias que di de mi primera obra. Esta fue la segunda, El Roble. El Roble me inspiré en un pueblito donde estuve viviendo como entre 4 y 5 meses, que se llama Garmisch-Partenkirchen, que está en Alemania. Es un pueblito que está junto a la frontera de Austria. Es un pueblito pequeñito donde viven pues personas que eran exmilitares,
ya gente muy mayor, que pensionados, gente que muy fría. Yo siempre dije que a estas personas eran muy frías porque pues no hablaban con nadie, eran muy reservados, muy solitarios, a pesar de que el pueblo era muy, muy bonito. Los personajes que vivían ahí, pues a mí se me hacían un poquito extraños, un poquito perturbadores porque no hablaban, no te decían nada, no conversaban contigo, salían a lo que salían y se volvían a encerrar en sus casas. Bueno, pero el lugar me gustó mucho porque es un pueblo con una montaña enorme, preciosa, tiene muchos paisajes maravillosos. Te vas caminando y caminando llegas al siguiente pueblo, que es otro pueblo pequeñito. Así que dije, bueno, este lugar me parece que sería el correcto para escribir otra novela que se titulara El Roble. El Roble, pues aquí es un poquito de drama porque estamos hablando que está adaptada al año de 1922 en Alemania, cuando Alemania pues era un país muy pobre, derivado de todas las cosas que habían sucedido en la Primera Guerra Mundial. Y pues los padres de estos niños pues vivían en este pueblo, ellos trabajaban la tierra, entonces no tenían tiempo para cuidar a sus hijos, no tenían tiempo para guiar a sus hijos, no tenían tiempo para ellos y pues hubo un muchacho que forma una pandilla. Esta pandilla se dedica a matar animales dentro de un bosque, a matar animales de una manera brutal, de una manera horrible, porque necesitaban sacar esa rabia y ese coraje que llevaban dentro de ellos por ese abandono simbólico de los padres, ¿no? De sentirse relegados, de sentirse ignorados, de sentirse fuera de lugar. Y pues cometen este tipo de situaciones, pero ahí hay un árbol muy, muy grande, un soto precioso, enorme, lleno de vida y de belleza, que ellos descubren. Y como ellos odiaban la belleza y odiaban lo bonito y odiaban la vida por toda la rabia que llevaban dentro, pues empiezan a destruir este árbol de todas las formas posibles, pero al final este mismo árbol les da la lección de su vida, por eso tiene ficción y un toque de realidad. Y con este libro yo promuevo el valor de que toda acción tiene consecuencias. Todas las cosas que nosotros hacemos, sean cosas buenas o malas, tienen consecuencias al fin y al cabo. Y las consecuencias de estos muchachos pues fueron fatales al final, ¿no? Y pues fue también, la presenté también en Latino Film Festival en San Diego, California, y también recibió un reconocimiento junto con la anterior. Y pues yo ya estaba en esa época soñando, la verdad. Yo ya estaba soñando porque ya eran dos obras que habían tenido bastante relevancia, bastante éxito, que los jóvenes le estaban comprando. De hecho, se volvió El Roble y Bellota un libro de cabecera en algunas de las escuelas del norte del país. Y pues fabuloso, yo estaba encantada, los jóvenes llegaban y me decían que los había hecho recapacitar esta obra, que ellos no sabían la importancia de la naturaleza, la importancia de los animales, no se habían puesto a analizar que realmente son seres vivos y no son cosas. Y ya con eso yo siento que mi misión en esta vida valió la pena. Tienes otra historia infantil también, que es El Conde. El Conde también, nos hablas de Ted. ¿Tú lo conociste o fue...? No, Ted, la historia del Conde es meramente ficción. Es la historia de un campesino medieval de la época medieval en Francia. Es un campesino ¿Te que imaginas? sí, que sueña tener mucho dinero, tener muchas cosas, porque pues él es muy pobre, su familia es muy pobre, y dice, ¿por qué yo tengo que ser pobre? ¿Por qué tuve que nacer así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entre todas sus respuestas, pues tiene la experiencia de su vida, porque
esta historia trata de un conde que juega a ser un niño y de un niño que juega a ser un conde. Este niño tiene una aventura en una caverna que lo hace despertar siendo un conde y viviendo en un castillo. Y por ende empieza a vivir las aventuras de este conde, pero ahí viene la moraleja. No todo lo que uno sueña o quiere es como uno lo imagina o lo piensa. A veces la realidad te muestra sueños muy, muy diferentes en la realidad. O en Perdona, pocas palabras, perdón, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Exacto. Es correcto. Ok, adelante, Merche. No sé si alguien tiene antes bueno, por ahí su manita debería, levantada. sí, María ha levantado la mano hace un ratito Sí, y perdón. creo que deberíamos darle la palabra, No María. la veo. Gracias. Muchas Adelante, gracias. Mari. Disculpa. Primero Gracias. quiero mostrarles mi admiración a Nayeli, porque es una persona muy joven y por lo que veo tiene unas obras muy importantes, con mucha relevancia y con mucha investigación y trabajo para poder llevarlas a cabo. Yo tengo una pregunta por lo que acabo de escuchar. Tú entrevistaste al personaje del libro del bolígrafo. Cuando lo entrevistaste, ¿ya estaba en el hospital psiquiátrico? Sí. Cuando tú lo entrevistas, ¿qué tanta certeza tienes de que lo que te dice es la verdad, siendo que está en un hospital psiquiátrico? Porque la mirada no miente y los antecedentes tampoco, los antecedentes legales tampoco mienten. La mirada de esta persona era una mirada lo más horrible que te puedas imaginar. Era una mirada de odio, de tristeza, de dolor, de rabia, de coraje, era una mirada que te destruye. Yo nunca... Okay. Quizá en mi pregunta para el contexto de tus libros es irrelevante. Yo solamente tenía esa curiosidad de qué apreciación tenías tú, pero obviamente los escritos son del poder que tienes, ¿no? Como escritora, con los antecedentes que pudiste recabar. Es admirable. Yo soy amante de las historias diferentes, pero que al final y al cabo son parte de nuestra realidad, aunque nos parezcan horrorosas y a veces increíbles, existen. Y es extraordinario que alguien pueda plasmarlas para que otros las puedan leer. A veces la realidad te destruye. Por eso mucha gente le gustan las dulces mentiras, porque las francas verdades no todo el mundo las soporta. Ok, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la otra pregunta es la siguiente. Yo desconozco tu origen en cuanto a riqueza o a economía. Por lo que dices, has viajado a muchos lugares, supongo que tienes la solvencia económica, pero si tú en este momento de tu vida como escritora tuvieras que depender exclusivamente de la venta de tus libros, ¿podrías mantenerte sin un respaldo extra más que la venta de tus libros? No del todo, porque hoy en día ser escritor es un poco complicado. Es un poco complicado primero porque hay muchísima competencia. Segundo, vivimos en una época donde la lectura ya no es un hábito, es un gusto muy personal, ya no es un hábito. Entonces,
sería muy, muy complicado poder vivir de las ventas de los libros. Sí se venden, pero no al grado de que pueda yo tener la vida que tengo, no. Sí, fíjate, la pregunta es porque yo tuve la oportunidad de dialogar con jóvenes de nivel bachillerato y, y fue tan triste para mí que no les interesara conocer. Yo llevé varios títulos, algunos míos y de otros compañeros que son muy destacados y me dijeron, ah, sí, 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 o sea, nos encantaría saber, pero ¿nos podrían dar un resumen? Claro. No, no queremos leer todo el libro, si pudieran hacer resúmenes y publicarlos, pero un resumen pequeño, no así de 5 hojas, 10 hojas, no, algo que en una hoja yo pueda leer todo lo que contiene la historia. Y eso para mí fue frustrante porque digo, bueno, ¿por qué tanta flojera para leer? Y es justamente porque pues no tenemos ya el hábito. No tienen el hábito muchas generaciones posteriores a nosotros. Te felicito muchísimo, Nayeli, gracias, Merche, Marilu, por darme esta oportunidad. Realmente es un programa maravilloso el día de hoy. No, pues gracias. Yo quería preguntarte, Nayeli, has hablado de que habías escrito 3 historias fuertes, sí, y que el título global era Enigma. ¿Y son las 3 primeras historias o no? Porque has dicho que tu primer libro fue precisamente El bolígrafo, según he entendido. Sí, lo que pasa es que en Enigma venían 3 historias cortas dentro de esta. Una de ellas era El bolígrafo. Vale, pero luego El bolígrafo no es tan corta. Es un libro... De una historia corta de 69 páginas, más o menos. Bueno, sí, tampoco, sí, ya te entiendo. Sí, es verdad, sí, tienes razón. ¿Y las otras 2 cuáles son? Bueno, las otras 2, esas no las he publicado todavía. 2 son una La caída y la otra se llama Remolino. Esas todavía no las saco de Enigma porque me dediqué a escribir otras obras. De acuerdo, entendido. Bellota y de ahí en adelante otras más. El libro anterior, antes de que se nos termine nuestro valioso tiempo, Nayeli, este libro de prostituta, ¿te costó trabajo hacerlo? ¿Interactuaste con algunos personajes? ¿Tuviste que acercarte a ellas? ¿O cómo es que se te ocurrió ponerle el título que pues llama la atención en esta época de modernidad? Aún sigue siendo una palabra envuelta en un montón de tabúes y de todo lo demás, todo lo que te conlleva. Te costó trabajo porque a veces el título lo buscas y dices, pues ya ¿sí? Bueno, esta historia yo tengo sí, una amiga que es escort o sexo servidora o como le quieran llamar. Exacto. Desde hace ya varios años es una amiga que tengo que quiero mucho y que pues cada quien es libre de hacer de su cuerpo lo que quiera. Yo no soy quien para juzgar a nadie, ni soy quien para meterme en el cuerpo de otra persona y decirle lo que tiene que hacer. La historia de esta novela comenzó porque un día ella me llamó y me dijo, oye, Nayeli, fíjate que me siento un poco triste, me gustaría hablar contigo, me gustaría conversar contigo. Ella es una persona que no cuenta mucho de su vida, es una persona muy hermética y siempre está sonriendo y nunca le notas que esté triste o que que le embargue algún problema. Y sin embargo, ese día yo la escuché un poquito mal y me imaginé que había sido por algún tipo de experiencia negativa con alguno de estos sujetos con los que ella se embarca, ¿no?
Nos vimos en una cafetería, esto fue en el 2019. Nos vimos en una cafetería y ella me comentó que había pasado una experiencia muy mala con uno de estos tipos. Me detalló la experiencia, a mí me pareció muy, muy fuerte, me pareció una experiencia bastante turbulenta. Y sin embargo, volvemos otra vez a lo mismo, siempre he sido yo una persona muy curiosa, muy, muy curiosa. Y le dije que me parecía, o sea, que me parecía horrible lo que le había pasado, porque pues era una experiencia bastante horrible, pero que yo pensaba que a lo mejor su vida, su experiencia de vida, podía ayudar a otras personas. Y fue cuando ella empezó desde esa vez, empezó a ser más empática hacia ella misma y me comenzó a contar sus inicios en esta profesión. Yo no sabía que lo había hecho desde adolescente, desde muy, muy joven, y tampoco conocía los motivos. Y me impactó muchísimo. Me empezó a contar varias de las anécdotas que había tenido con estos sujetos. Me empezó a contar su visión personal y muy íntima sobre la opinión que tenía de estas personas y también las actividades, las fantasías eróticas que tenían estos sujetos. Y todo eso, pues lo estuve yo recabando otra vez en una investigación. De hecho, tengo varios libros de investigación durante mucho tiempo. Y ya fue cuando se me ocurrió ponerle el diario de una prostituta porque me pareció interesante eh, ir dando pauta de los tiempos. Por ejemplo, ella empieza en su adolescencia, empiezo a explicar desde su adolescencia cómo es que empezó, cuál fue su primera experiencia, y de ahí me voy, por ejemplo, es martes, hoy me pasó esto con un cliente, es jueves, me pasó esto con otro cliente, es domingo, fui a ver a este otro cliente, y de ahí en adelante es como se empieza a desarrollar esta historia. Y aquí damos un giro muy interesante, bueno, yo le doy el giro, ya es ficción, porque la visita a un cliente le cambia la vida 185 grados. No es nada fácil llevar esa vida como tú lo mencionaste en un principio. No somos absolutamente nadie para estar haciendo comentarios ni opinar así con certeza, y mucho menos espantarnos de tantas cosas que ya han pasado y pasan en la vida y que quizás sigan pasando. Pues Nayeli, no sé, Isaura, por ahí tienes algunas preguntas, Sí, porque no alcanzo a ver quién no tiene su manita levantada, pero ya nuestro tiempo se está terminando sí, y a Lupita. mí me gustaría que Isaura comentara algo. Gracias, Lupita. Nayeli, gracias por estar con nosotros. Bueno, mi cámara tiene un pequeño, no sé, inventa un error, pero bueno, tenemos a nuestra invitada en primer plano. Nayeli, cuéntanos cómo es un día, cómo es tu ritual para escribir, para sacar el tiempo. Si tienes hijos, ¿qué dicen tus hijos de esa mamá escritora? Bueno, cuéntanos así cómo es ese ritual, qué procedimiento empleas. Bueno, no tuve hijos, no tuve y me casé dos veces. Ok, Dos veces y fueron dos experiencias maravillosas y de estos chicos solo puedo tener respeto y admiración. Y bueno, ¿cómo es un día que escribo? Pues yo, por ejemplo, me gusta mucho estar completamente sola, que no se escuche ruido o que tenga algún tipo de melodía como por ejemplo clásica, eso me gusta. Y cuando comienzo a imaginar una historia, cuando empiezan a rodar esas letras, esas frases dentro de mi cabeza, lo que hago es inmediatamente meterme a mi computadora, empiezo a escribir, 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 a escribir,
y paso horas escribiendo y escribiendo, porque entre más escribo, más empiezo a hilar ideas, a hilar contextos, a hilar personajes, a darle vida a algo que me surge del alma. Y así es como empiezo a escribir. A veces mi trabajo de administración pues me toma también algún tiempo, pero en el otro tiempo sigo escribiendo y a veces se me olvida comer, a veces se me olvida desayunar, a veces se me olvida hasta cenar, se me olvidan muchísimas cosas porque estoy duro y duro y duro y duro y duro y yo soy terca porque cuando me apasiona en escribir una obra, no descanso que la termino. Así, no descanso yo hasta que la termino, entonces respiro. Ese es mi ritual. No pongo velas ni nada por el estilo. ¿Tienes, Tampoco tengo así musas, así que me inspiren. No, 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 es algo que llega de repente y cuando llega de repente, ¡zas! Ahí es cuando tengo que empezar, porque sé que si empiezo, se hace algo interesante. ¿Tienes alguna formación en tema literario, en taller literario, o solamente has escrito bajo tu inspiración? Soy escritora lírica, con algunos estudios o talleres en escritura, pero más soy lírica. Okay. ¿Qué autor te ha inspirado? Uy, tengo varios. Hablando de la realidad y de la vida y de las cosas que te marcan el día al día, me gusta mucho un escritor alemán que se llama Frank Kafka. Me gusta muchísimo. Les recomiendo una novela que se llama Metamorfosis. Sí. Maravillosa obra. Este escritor es muy directo, muy realista, muy objetivo. Este escritor no te disfraza la vida con fantasías, no te disfraza las realidades con poesía. Él te dice las cosas tal y como son, tal y como están, tal y como se ven, tal y como se observan. Y también me gusta mucho ya de ficción, pues Isaac Asimov. Les recomiendo otro libro que se llama El hombre del bicentenario, también precioso libro. Ahí él es un visionario totalmente de los robots, totalmente de la tecnología. Es un visionario que si viviera, diría, mira, algo que yo inventé, que me imaginé y está cobrando sentido. Perdona, no te he entendido bien el nombre del segundo autor. Isaac Asimov. Sí. Asimov, ya. Entendido, sí, ya sé quién es. 3 deseos por cumplir, Nayeli. ¿Cómo? 3 deseos por cumplir. Ay, me haces una pregunta Vale. por cumplir. Pues ¿Cuáles que son tus 3 dicen deseos por que cumplir? tus deseos luego no se cumplen. Se cumple, sí se cumple. Pero Bueno, tal es tocar las conciencias de de las más personas que se puedan. Tocar la conciencia y sensibilizar al mayor número de personas que yo pueda. Yo una vez que logre este cometido, como les comenté hace rato, ya mi misión en esta vida concluyó y valió la pena, en todo sentido. Segundo, es el primero. Segundo, Mundo, ser muy famosa, me encantaría. perfecto. Ya lo eres. Ser muy famosa en el sentido de que hablen bien de mí. Eso sí me gusta. Y el tercer deseo es tener de una paz vida y tranquilidad. Eso es todo lo que pido, no pido más. ¿Dónde se consiguen tus libros? bien. Mis libros están en Amazon. Ahí los pueden encontrar en Amazon Europa, Amazon Estados Unidos y Amazon México. También algunos los pueden encontrar en Librería Bazar Cultural Donceles, en Donceles 32 Centro, Ciudad de México. Y otros más en Librerías Deca y Librerías Yosic, en Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Próximos proyectos. Perfecto. ¿Cuál es tu próximo proyecto literario?
Pues el último proyecto fue un poemario que hice con Mario, que escribí con el escritor colombiano, a propósito, Cristian Camilo Silva Contreras. Es un poemario muy bonito, con una recopilación de poemas de ambos, de todo género. Y el próximo libro, pues todavía no sé. Necesito que la creatividad toque a mi mente y entonces habrá más. Y tengo otro que acabo de escribir apenas hace 15 días, que se titula Detrás del espejo. Esta es una novela muy, muy cortita, es de casi 40 añitas, es nada más para pasar un rato. Es una obra de totalmente ficción, nada. Gracias, Lupita. Vamos despidiendo el espacio. Gracias, Nayeli. Ha sido un verdadero placer estar aquí escuchándote todas tus experiencias, tus vivencias. Y esta es tu casa, bienvenida. Y un aplauso para ti. Que sigan los éxitos, que sigas siendo una triunfadora. Gracias, gracias de corazón. Hasta luego. Le damos Buenas la bienvenida tardes. a Johnny desde Chile. Johnny.